actualización del mismo, es exactamente lo mismo que se había sancionado en agosto del año pasado, justo un año, que fue en aquel momento, fue también vetado, que hubo quienes habían impulsado el proyecto sancionado y después acompañaron el veto. Bueno, se repitió la historia tal cual, pero tal cual. Se incorporó en esta última sanción moratoria que en realidad en aquel momento estaba vigente. Pero ¿qué estamos viendo? Que el sistema político hace un acti para con los jubilados una vez por año, y en el medio los jubilados se siguen muriendo de hambre. Y es más, le digo hoy, Carlos, que el tema ya salió de la agenda política, e inclusive de los medios, salvo algunos como el suyo, que son consecuentes con el tema. Ya aparecieron otros temas diversos que han eclipsado totalmente la situación de 6 millones de argentinas y argentinos. Porque cuando estamos hablando de esto, hablamos de 5 millones jubilados y pensionados de la mínima, 1 millón de pensiones no contributivas, gente que está cobrando 380 y poco mil pesos, o en el caso de las personas con discapacidad que no llegan a 330.000 pesos. Como siempre, recuerdo una vez más la última canasta del jubilado, publicada en los primeros días de abril, estaba en 1.200.000 pesos con gastos de vivienda. Esto nos habla de un desapego sobre la situación del sector de las personas mayores y también de las personas con discapacidad. Pero refiriéndonos exclusivamente a jubilaciones y pensiones, yo digo por qué son acting políticos que desaparecen, se esfuman, porque pasó un año donde el haber de jubilados se siguió licuando, no en la misma dimensión que había ocurrido en el 2023, pero van pasando las administraciones y lo único que recibimos es un grado de alerta mayor en términos de lo humanitario sobre el sector, ¿no? Le comento algo que usted ha conocido. En aquel momento, el año pasado, hicimos un planteo de inconstitucionalidad sobre los fundamentos de aquel veto, que está caminando con los tiempos vaticanos de la justicia argentina, mucho más lentos inclusive cuando se trata de jubilados, en varias de las jurisdicciones presentadas, Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Resistencia Chaco, pero obviamente es una presentación que hicimos con el doctor Andrés Gil Domínguez, quien me acompaña siempre en este tipo de amparos. Lo habíamos hecho también, que está corriendo el tiempo más lejano todavía, con la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia de Alberto Fernández, ¿no? del 2020. Claro. Ahora, obviamente, nosotros vamos a seguir con nuestra conducta. Es más, estábamos trabajando anoche en la elaboración de la demanda y va a estar impactante cuando logremos cerrar la cuestión, y le doy el adelanto porque usted lo merece y la dedicación que le ha dado al tema también lo hace necesario. Vamos a demostrar en la demanda que se podía haber dado el reajuste y se podía haber normalizado este disparate, como lo hablamos siempre, que es el veto, el veto, que es el bono, el pago en negro, el pago no remunerativo, y que esto no implicaría en ningún caso afectar
el superávit fiscal, porque esto es lo que se esgrime desde el Ejecutivo para fundar el veto. Nosotros estamos acopiando, inclusive con la ayuda de economistas, de actuarios, la información para demostrar que dentro del sistema existe el recurso necesario sin hacer la barbaridad que en otros momentos se hizo, que nos llevó a un estado catastrófico, que tiene que ver con la emisión, ¿no es cierto? Simplemente con una redistribución de partidas se puede resolver y que no afecta ni ninguna tarea o función esencial del Estado, ni ningún sector en particular, y tampoco, como decía al principio, lo que tanto se defiende, que es el superávit, así que y no va a haber emisión. Así que esto lo vamos a estar presentando en los próximos días. Obviamente ya le voy a mandar, no bien ocurra, el texto, pero tiene que ver con que los políticos vetaron, se fueron y hoy ya están todos sumergidos en otros temas y sobre todo su libido está apuntando fundamentalmente a las futuras elecciones, sus cargos en las listas y demás, y el jubilado sigue profundizando su situación de pérdida de calidad de vida y el riesgo de vidas y vidas que se pierden, ¿no? Claro. Ahora, doctor, es realmente, bueno, usted lo ha marcado siempre, ¿no? Es lamentable, recordaba días pasados a la ex canciller de la Libertad Avanza, la señora Mondino, que se dio el lujo de decir que no había que prestarle dinero a los jubilados. Los jubilados están extendiendo lo poco que tienen y cuando piden préstamo, como se descuentan automáticamente de lo que pueda tener, es una persona que está necesitando plata seguramente para comer y se está tragando, se está hipotecando una vez más y nunca viene lo que sería una compensación. Cuando venga un bono tiene que quedar incorporado, usted lo ha pedido tantísimas veces a eso, y hacen oídos sordos porque no les interesa nada más y nada lo único que le interesa a las autoridades de gobierno es que desaparezcan los jubilados y ya lo dijeron, van a tener un mejor sueldo cuando se mueran, lo dijeron taxativamente, es una inmoralidad, doctor, ¿no? Sí, y fíjese, más allá de lo repugnante que es el concepto, es a su vez falaz, porque hoy está instalado que, bueno, lo que dijo inclusive el intendente de Entre Ríos, que usted señalaba, que dijo que a medida que se mueran, los que quieren van a estar mejor. Digo, más allá del disparate perdón, Sí. y de lo grotesco, es falso. ¿Por qué? Y le doy un dato, Carlos. Salieron las estadísticas de empleo del año pasado, el 2024, ya consolidadas. En el 2024, el 53% de los empleos fueron ocupados por jubilados, con la particularidad que el jubilado tiene que aceptar baja remuneración y baja calidad de empleos. La baja remuneración que tiene que aceptar para no morirse de hambre o para no perder el patrimonio que adquirió en su vida laborativa, porque la tasa de sustitución no llega al 50% en Argentina, es decir,
y acá lo vemos todos los días, la persona de 65 años que ganaba 1.000.000, se jubila y el mes siguiente, en el mejor de los casos, va a cobrar 500.000 pesos, por lo cual no va a poder pagar las expensas, no va a poder mantener el alquiler, lo que fuera. Entonces sale a buscar trabajo, ese es el 53. Fíjese, más de la mitad de los trabajos, de los empleos, sale a buscar desesperadamente, tiene que aceptar para no caerse al vacío, y le está sacando ese empleo a un joven, que es el que debía ocupar ese cupo, precisamente porque en Argentina no se generan nuevos empleos. Entonces es falaz, más allá de grotesco e inhumano lo que se plantea, es falaz que cuando queden menos jubilados van a estar mejor. Es decir, esto nos habla que cuando se excluyen sectores de una sociedad, esto que se hace supuestamente para que el resto viva mejor, fue falso y con los peores destinos en la historia de la humanidad. Porque recordemos cuando se excluyó por raza o por religión, y lo que se está planteando acá es la exclusión por edad, el edadismo. Es decir, sacamos a estos de la población y los que quedan van a estar mucho mejor. Y esto es falso, es absolutamente falso. Más allá de ser inmoral, es falso. Así que me parece que hay que hacer un replanteo, y nosotros seguimos trabajando sobre la necesidad de cubrir la emergencia en los tres grandes aspectos que siempre señalamos: la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Y para esto hay que comprometer recursos del presupuesto nacional, dice la Seguridad Social, más allá que vamos a demostrar que no es así, está quebrada, de los presupuestos provinciales y de los presupuestos municipales. Es más, los municipios hacen a veces mucho más esfuerzo que la propia provincia o la nación para cubrir las necesidades de este sector de la población, ¿no? Claro, y sigue siendo, estamos hablando con el doctor Eugenio Semino, él es quien defiende hace años ya a los adultos mayores, trabaja incansablemente Eugenio, siempre hay que desearle lo mejor para él por esta generosa manera de contribuir, y estaba pensando que prácticamente se le hace una especie de burla a los jubilados y pensionados y discapacitados, haciéndole creer que hay algunos medicamentos. Mire, encontré días pasados una gerenciadora que hubo en San Juan que se llamaba Panasis, donde estaba demostrado que Panasis no solamente se robaba los medicamentos de los pacientes, sino que en la cápita hacían negocios conjuntos entre el contratante, que vendría a ser PAMI a nivel nacional, funcionarios del gobierno, y los funcionarios locales, concretamente acá San Juan, y naturalmente eso sigue siendo también tan inmoral que la cosa sigue igual. De a nadie le importa si se pierde el medicamento. Lo importante es no darle al jubilado y pensionado ni la atención médica. ¿Para qué le voy a decir la cuestión odontológica? Eso lo voy a obviar ahora. Seguro. Pero básicamente, doctor, este cuadro de situación, este escenario es muy delicado. Usted lo adhiero perfectamente, como usted dice, está costando vida, y no creo que
alguien no se dará cuenta de esto, nosotros sí, y nuestros oyentes también, de lo que está sucediendo, y virtualmente acá nadie mueve un dedo. Están pensando en que tiene que el presidente ahorrar guita para que le den los números y no le van a dar los números. No le van a dar porque esto es un desorden calamitoso. Ya hay denuncias sobre cuestiones de corrupción en el propio gobierno. Absolutamente. Así que alguien me tendrá que decir, nos tendrá que decir, doctor, qué van a hacer o qué cosas piensan llevar a cabo, porque este es el peor cuadro que he notado yo, que llevo algunos años en la tarea periodística y en medios, para, digamos, que no se resuelva esto porque la situación es calamitosa. Mire, la verdad, siempre estoy preocupado de encontrarme con usted, de poder hablar con usted, pero yo sé que muchos están pensando esto es más de lo mismo, no me cabe ninguna duda, pero alguien tiene que salir en defensa de esta gente, ¿no? Sí, sí, yo creo que inclusive por eso tratamos de hacer un aporte de soluciones, porque tampoco se sale de esta catastrófica situación del presente buscando volver al pasado, ¿no? Tenemos que pensar el presente como proyección hacia el futuro, porque más allá de los que ya etariamente tenemos acumulados muchos años, y no vayamos a verlo, el presente condiciona qué va a pasar en el futuro. Yo veo, bueno, me tocó escuchar los discursos de los legisladores, y realmente uno ve que el jubilado en realidad pasa a ser una excusa para debatir poder político, ¿no? Para debatir poder propio Claro. de uno u otro sector. Y que las apelaciones a cambiar esto es volver hacia el pasado. El pasado, lo que fue generando la destrucción de este sistema y las consecuencias que hoy vivimos. Y lo que está pasando hoy es que en lugar de modificar las consecuencias de ese acumulado, realmente se sigue haciendo lo mismo. Mientras que nosotros tenemos que plantear que el presente es necesario reconocer el estado de cosas, reconocer la crisis para poder resolverla hacia el futuro. Entonces, me parece una mirada muy tanática de nuestro sistema político, donde, bueno, hubo un pasado de oro, brillante, de riqueza, que yo y usted, bueno, tenemos muchas primaveras acumuladas y pasamos muchos inviernos, y en realidad esa bonanza nunca se exigió la magnitud de lo que se plantea, ¿no? Es añorar todo tiempo pasado para no tener la responsabilidad de crear un futuro distinto, digno y que cumpla con todos los derechos de los seres humanos, de las personas a cualquier edad, ¿no? Y creo que este es el desafío. Ya lo creo, es un gran desafío, y por supuesto uno trata de ver y analizar algunos pronunciamientos de la justicia en favor de algún jubilado y esperar las adhesiones que se pueden ir dando en función de nuevos planteos o adhiriendo a eso que la justicia hizo lugar. Es muy pesada la carga para todos y cada uno de los jubilados y pensionados del país. Y bueno, las provincias que se tomaron el trabajo de sacar de acá y mandarlo a la ANSES, se hizo pensando mejor que la plata la ponga la nación o no la ponga nadie, pero que no sea responsabilidad de las provincias. Eso es otra de las canalladas que refleja la historia, ¿no? Bueno, fue terrible la década de los 90 en ese sentido. Se pagan las consecuencias al día de hoy. Fíjese que hoy los institutos provinciales, los 13, tienen dificultades financieras y económicas terribles, ¿no?
Sí. Córdoba ganó su juicio en la Corte contra la Nación. Hubo ahora una mejora, sobre todo para los jubilados de la mínima, casi duplicaron su haber, llegando a 700.000 pesos, gracias a que se empezaron a pagar las cuotas de ese juicio que venía de años sin cumplirse, y que el gobernador lo está haciendo, ¿no? Es decir, con un compromiso que tuvo que adquirir ante la Corte de destinar esos recursos exclusivamente al pago del sistema previsional, del Instituto Previsional. Por eso se logró duplicar las mínimas. Bueno, son sistemas muy chiquitos, ¿no? Claro. Córdoba debe tener 100.000 beneficiarios y las mínimas serían 50.000 de ellos, ¿no? Pero bueno, Claro. se hizo. Bienvenido. Pero siempre atado a que son recursos que no se regeneran, son recursos que hay que ver cómo implementar para que vayan. El gran secreto acá es redistribuir rentas, redistribuir riqueza, pero si no es redistribuir ingresos entre que los pobres sigan bancando a los pobres. Esto es lo que hay que evitar. Claro que sí. Bueno, Eugenio, esperemos entonces a ver cómo siguen. No sé, la agenda suya es Hola, muy... hola. La agenda suya Hola. es muy... Me escucha, Eugenio, ¿no? ¿Me está escuchando? Sí, ¿Eugenio? se cortó un Ah, minutito, pero sí, yo lo digo, escucho, Carlos. decía, la agenda suya es muy dinámica, veremos cómo sigue esta historia. Se están perdiendo muchas batallas, mientras tanto el país sigue en bancarrota. Así que, por supuesto que le agradecemos la gentileza y estamos siempre dispuestos a comunicarnos con usted porque queremos estar absolutamente actualizados. La gran tarea que usted lleva a cabo en Buenos Aires y la recorrida que por ahí hace al país, creo que la gente está necesitando con urgencia una solución, aunque los funcionarios no nos escuchen. Nosotros tenemos que reiterar el sacrificio que está haciendo la gente todos los miércoles saliendo a reclamar nada más y nada menos que ahí en un Buenos Aires que es totalmente distinto al interior. Así que agradecidos, Eugenio. Al contrario, un beso grande, bueno, y a seguir para todos luchando, que se lucha por lo que corresponde, no por otra cosa, así que es lo que vale. Un Bien. abrazo grande. Bien, muchas gracias, Eugenio. Eugenio Semino con nosotros es el defensor de la tercera edad, bueno, dándonos los últimos datos, las últimas noticias que puede haber, en este caso, que son malas noticias porque un 7%, mire, que sí le va a mover la verdad que uno se pone a pensar en ese 7% de la mínima de 319, 320 mil pesos, casi estamos hablando de unas monedas. Así que